Amigos, continuamos con la grieta y esa cara de seriedad porque a mí me dejaste un poquito preocupada, Horacio. ¿Por qué? Escuchar que es irrecuperable PDVSA como la conocíamos cuando fue tan productiva, y tú mismo aquí en la grieta me dijiste que se llegaron, y corrígeme por favor, 3 millones de barriles diarios se producían. Me llegaste 3.450.000. Fíjate, y ahora me dices que es irrecuperable. ¿Qué te parece si tú presentas a nuestro invitado? Claro, y tocamos este tema juntos? Yo creo que tenemos un invitado de lujo realmente, y lo digo no porque esto sea un lugar común. Conozco al invitado hace más de 20 años, coincidimos en muchos programas, creo que es un excelente analista, un periodista, conocedor en extremo, sobre todo de la problemática rusa y todas estas cosas, pero a nivel mundial yo creo que Manolo es una persona extraordinaria. Es para mí un placer que hayamos coincidido el día de hoy aquí, y yo quisiera, por supuesto, estoy muy interesado en escuchar cuál es su opinión acerca de esta afirmación que suena ruda, pero está repleta de realidades. Bienvenido y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra, Horacio. De verdad que para mí es un honor, un gusto compartir con ustedes. Bueno, la pregunta de Horacio, la pregunta tuya, la respuesta de Horacio antes de ir a la pausa, él tiene toda la razón, pero hagamos un recorder y hagamos un poquito de historia. Cuando PDVSA estaba en lo que era, primero, dos cosas, porque fui testigo de ello. Chávez, a través de terceros, me pedía el favor en Moscú que le ayudara a conseguir con las compañías petroleras rusas taladros, porque él sabía que la industria comenzaba a envejecerse o ya estaba envejeciendo. Dos, estamos hablando cuando ese famoso paro en PDVSA que descabezó a los mejores ingenieros de petróleo del mundo, que los había capacitado en su momento Carlos Andrés Pérez, con aquellas famosas becas, los mandó a especializar por todo el mundo y los convirtió en los mejores del planeta. Y a propósito, Colombia, hoy estoy en Colombia, en Fundación Magdalena, de vacaciones, y Colombia aumentó su producción de petróleo gracias a Chávez, gracias a ese expurgue que hizo él, según él. Pero lo que hizo fue sacar de Venezuela los mejores ingenieros de petróleo del mundo. Por eso Horacio sabe perfectamente lo que acaba de decir. Si tú has hecho en desbandada, mandado en desbandada a los mejores ingenieros de petróleo del mundo, en Venezuela, que está sembrada de petróleo, son petróleos pesados, que son más costosos, más complicados de refinar, pero aún así los ingenieros venezolanos se las sabían todas para poder trabajar este petróleo. Y es Colombia la que salió, una de las que salió ganando, porque las petroleras americanas también salieron ganando, Horacio. Se llevaron para allá la mayoría de los ingenieros. Y Canadá, Canadá también, Manolo. Y Canadá también. Ah, y los árabes también, a propósito. Sí. Muchos los venezolanos que están en los países árabes. Entonces, por esta razón, Alejandra, es difícil que tú recompongas PDVSA como tal, como fue con esa gran producción de más de 3.500.000 barriles diarios, que era una cosa impresionante. Y hoy producir 800.000, porque estaba mirando la cifra hace unos 2 o 3 días, revisando en cuánto estaban, y que Colombia estaba ahí encima de ellos, dije yo, esto es un absurdo, esto no lo cree nadie, ¿comprendes? Y tener que comprar agentes energéticos para poder suplir en Venezuela a su propio pueblo, dice no, esta es la cosa más absurda del mundo, ¿no? Lo es, amigos. Estamos conversando con Manolo González Mascote, es periodista y analista político internacional, nacido en Colombia, reconocido en Colombia por su trabajo también como corresponsal de CNN en español desde Moscú, Rusia, por más de 2 décadas como voz de bandera de Radio Moscú Internacional y La Voz de Rusia, y hoy nos acompaña y nos hace este análisis que duele oír esta realidad. Ahora, entiendo ambos puntos de vista, uno desde adentro, desde PDVSA y conociendo sus entrañas, otro conociendo toda la política internacional y lo que ha sucedido en Venezuela de primera mano como periodista y experto. ¿Es imposible de recuperar por el capital humano? No, mira, son varios factores y yo voy a respetar la opinión de Manolo, pero varios factores. Primero, el momento no es el mismo momento, estamos en otro momento. Segundo, Venezuela no tiene recursos financieros para poder financiar ese crecimiento. Tercera, PDVSA cumplió una etapa y ya no estamos en eso. Yo no estoy diciendo que deba ser eliminada, que no va a existir PDVSA o que deba existir. Esa es una discusión que se dará. Pero lo que sí es cierto es que va a ser muy distinta, muy diferente
diferente, porque el espacio tiene que ser ocupado por empresas privadas nacionales e internacionales. Y entonces... Ahora, cosa importante que se nos olvida, el precio, porque Chávez hizo y deshizo por el precio, o sea, el precio fue lo que definió muchas cosas en PDVSA, ¿no? Ciertamente, al principio cuando comenzó no era esa su gran ayuda era el empuje, pero pocos años después tuvo los precios más altos que ha tenido en la historia de Venezuela, precios por encima de los $100 por barril, y allí comenzó, ese fue el principio del fin, porque allí empezó la intoxicación de corrupción horrible que jamás vista en la historia. Liderada por Hugo Chávez, porque el logro de PDVSA no fue como tal de Hugo Chávez, sino quien estaba detrás. Claro, la corrupción y destrucción, sí. Ahora, ¿le interesa entonces a Donald Trump y está haciendo todo esto por el petróleo venezolano? Quiero oírlos a ambos. ¿Qué busca Donald Trump? ¿Por qué ayudó? ¿Está detrás del petróleo venezolano? Horacio. Sí. Mira, yo tengo una opinión desde hace mucho tiempo. Yo creo que todo aquello de drill, baby drill, era sencillamente una moción que era necesaria en la campaña. La realidad es que el petróleo no convencional, el área de petróleo no convencional que han desarrollado muy exitosamente los Estados Unidos, que le ha permitido alcanzar volúmenes de hasta 14 millones de barriles por día, no es sostenible en el tiempo. Esa es una producción que va a declinar porque hay una declinación energética de los yacimientos. Los yacimientos se comportan de acuerdo a leyes de la fisicoquímica, no por lo que diga Trump o lo que diga Putin, no, es porque es la ley de la fisicoquímica, y eso va a decir que va a declinar. La declinación energética de esos yacimientos va a hacer perder a los Estados Unidos a la vuelta de 4 o 5 años 3 o 4 millones de barriles, y esos 3 o 4 millones de barriles tienen que ser suplidos, y yo creo que es muy sencillo, no hay que ser ningún genio para voltear y decir ¿dónde está la forma más fácil? En Venezuela, y nosotros estamos por supuesto contentos de que es así, y por eso hemos hecho, dentro del plan que tiene Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, hemos hecho el concepto del hub energético de las Américas, porque sabemos que podemos suplirlo y porque tenemos los recursos para hacerlo. Manolo, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál es tu opinión ante esto? En referencia a que Donald Trump está desinteresado en el petróleo de Venezuela, trabajó para liberar a Venezuela y Cuba lleva 60 años en dictadura. ¿A Estados Unidos le interesa el petróleo? Bueno, ese es el argumento, creo, de los comunistas, de los socialistas, como le quieras llamar, porque viví en la Unión Soviética y nunca pude ver ni una cosa ni otra. Pero bueno, el asunto es que eso es una cuestión más romántica que otra cosa. Mira, comercio es comercio. El comercio mundial de América Latina está con los Estados Unidos. Indiscutiblemente a Estados Unidos, como lo acaba de decir Horacio, le interesa, obviamente, el petróleo venezolano. Está más cerca que traerlo del Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que pagar no solamente los tanqueros que lo traigan, sino también socios para mover todo ese petróleo del Medio Oriente. Entonces, si tú tienes a Venezuela, una Venezuela libre, y te está vendiendo a precios internacionales, es un petróleo pesado, que tiene su mercado también, pero también tiene refinerías que precisamente reciben este petróleo para procesarlo, para refinarlo. Entonces, está totalmente claro que el comercio de Estados Unidos es con Venezuela, que se va a quedar, hombre, no olvidemos la nacionalización, Horacio lo sabe perfectamente, conoce bien las fechas de nacionalizaciones, que es una cosa, y de usurpar, quitar, robar, quitar propiedad privada a muchos empresarios que les quitaron sus taladros, les quitaron sus empresas, y una cosa es nacionalizar y otra es quitarle las cosas a la gente, que son dos cosas totalmente distintas. Y con ese argumento vamos al corte, Horacio. Exacto, ¿te parece? Manolo, quédate aquí un ratico más, por favor, para que sigamos y vamos a regresar sobre ese par de puntos que son muy interesantes. Ya venimos, amigos, con más de La Grieta.